Hola. Buenas. Se oye bien, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, la clase de hoy es casi todo, bueno, todo repaso. Le vamos a dedicar la mitad de la clase a repasar algunos conceptos, sobre todo los últimos que se explicaron del tema de memoria, tema 4, y la segunda mitad a repasar algo del tema 3 y en particular lo que puede entrar en el examen del viernes, ¿vale? En principio, el examen lo fijamos para las 3 de la tarde de este viernes, día 8. ¿Alguna pregunta antes de que comience? Bien. Lo primero voy a hacer un pequeño repaso. Bueno, no voy a repetir todo lo que he comentado ya de la memoria principal y en particular de la jerarquía de la memoria y la memoria cache. Sí, los últimos aspectos que vimos. En principio, una de las cosas que había que tener en cuenta era qué pasaba con las escrituras, las actualizaciones de información en la memoria, y vimos que había dos políticas. Una era la de breakthrough, que significa que cada vez que tú escribes una variable, no solamente la escribes en la memoria cache, sino también en la memoria principal, ¿vale? Esa política, la de breakthrough, tiene una ventaja y es que mantiene la coherencia entre la información de memoria cache y memoria principal, que siempre se va a mantener el principio de inclusión, pero tiene un inconveniente. Tendría en principio dos inconvenientes. El primero de ellos es que se perdería el beneficio de la cache, porque hay que ir a memoria en cada operación de escritura. Pero eso es lo de menos, porque en las escrituras tú envías el dato y no puedes seguir trabajando sin necesidad de que el dato haya llegado a memoria, ¿vale? Pero el principal inconveniente es que estás accediendo a memoria en cada operación de escritura. Y eso hace que el bus, el camino que te lleva a la memoria esté ocupado. En el caso de que la memoria no sea utilizada por un solo dispositivo, que es lo normal en un computador moderno, que haya varios cores accediendo a la misma memoria, o que haya incluso una tarjeta gráfica o un disco duro que están accediendo a la memoria en el mismo ciclo, pues se va a producir un colapso y cada vez que yo voy a escribir también tengo que acceder a memoria. Por tanto, lo normal es que haya una política de breakback. Por ejemplo, si tú tienes una variable i, que es la típica variable de iteración, y la vas escribiendo en cada ciclo e igual a i más 1, etcétera, pues todas esas actualizaciones se hacen en la cache y no se actualiza la memoria principal. Y el valor de la variable i pasa de 0 a 1000 durante 1000 iteraciones sin que la memoria principal se actualice, donde permanece el valor antiguo 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produce un reemplazo del bloque que contiene la variable i en cache. En ese caso se produce la operación de write-back. La operación de write-back es el momento en el que la información que está marcada en la cache como modificada, que es diferente, ese bit dirty significa que es diferente a lo que hay en memoria principal. Pues cuando tú vas a reemplazar un bloque que tiene el bit dirty, lo tienes que llevar a memoria principal, operación de write-back. Bien, yo creo que eso hicimos algún ejercicio y todo, creo que está bastante claro. Respecto a la memoria cache multinivel, algo que hay ya en todos los sistemas. Bueno, pues si funciona bien la cache, pues ¿por qué no extender la idea? A medida que ha ido creciendo el gap en la separación entre la velocidad de CPU y la velocidad de la memoria, pues hace falta más niveles intermedios de cache. Hoy en día suele haber 3 niveles de cache. Ya dije que el primero, L1, siempre constante, ese ronda los 32 kilobytes. El L2 entre 256 y 512 kilobytes. Y el nivel L3 actualmente, pues L2, entre 2 y 4 megas, o 8 megas, 16 megas. Si aparecen nuevos niveles, pues serán a partir de L4, o sea, no van a cambiar los niveles 1, 2 y 3. Bien, también hay otros niveles, digamos, un poquito ocultos,
Porque a lo mejor tú compras una tarjeta de memoria como esta y a lo mejor internamente tiene su propio mecanismo de almacenamiento de la información que más se utiliza. Siempre que sea transparente al programador, no hay problema. Es decir, el programador lo único que nota es que la memoria funciona más rápida. O sea, tú has reemplazado este chip por ese cuadrado, esa caja que pone MM y es más rápida. No sabes si dentro tiene una L4, L5, L6. Por eso comentaba que todo esto, el añadir varios niveles de cache, digamos que no complica el sistema, porque al fin y al cabo, cada nivel de cache, imaginaros que yo soy L2. Para mí, que a mi izquierda, a la izquierda de la caja L2, haya un procesador y una L1, o que haya un único procesador, le da igual. Al fin y al cabo, lo que tiene es alguien a la izquierda, en el lado izquierdo tiene alguien que le está pidiendo, digamos, una CPU imaginaria que le está pidiendo información y él se la da. Y eso se la doy cuando la tengo. Cuando no la tengo, ¿qué hago? Pues a mi derecha, perdón, voy a poner, a mi derecha pues tengo algo que no sé si es una sola memoria o si es una L3 con una memoria o si es una L3 y una L4 y una memoria, algo a lo que yo le pido la información cuando no se la puedo dar a lo que tengo a mi izquierda, ¿vale? Respecto a la cache multinivel, hay varios, casi todos los años pregunto, hago algunos ejercicios en los cuales intento relacionar tamaño de los niveles de cache, tiempo de acceso, porcentaje de fallo, etcétera. Y os voy a contar un poco la historia, cómo va. Lo primero, tener muy claro algo importantísimo. Eso se comenta más adelante. Y es que, por favor, si alguien no se entera de algo, que me pare, me pregunte, lo que sea. Una cosa hay que tener muy clara, una cache. Esto viene aquí un poquito. El tamaño del bloque. Esta. Una cache, mientras más grande, más aciertos. ¿Vale? Eso es una cosa que hay que tener muy claro. Mientras más grande sea la cache, mayor número de aciertos. Con una aclaración, si no hay otra cache al lado. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a suponer un computador que solo tiene una cache. ¿Qué tiene más acierto? ¿Una de 32 kilobytes o de 256 kilobytes? Esa es la pregunta número uno. En un examen, estaba viendo yo hace un momentillo, se preguntaba eso. Si solo, no sé si se ve bien, yo creo que no. Voy a ampliar. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Gracias. Dice, si solo hay un nivel, una cache de 256 kilobytes siempre tiene más aciertos que una de 32 kilobytes. Luego, esta es falsa. ¿Vale? Mientras más grande, más acierto. Oculto esto, otra cosa hay que tener clara. Las L1 son más pequeñas que la L2, sí o sí. Y la L2 más pequeñas que la L3. ¿De acuerdo? Esas dos premisas hay que tenerlas muy claras. Ahora vamos a lo que ocurre en la realidad. En un sistema normal, una L1 suele tener un porcentaje de aciertos de en torno al 99,9. Perdón, la L1. Tiene un porcentaje de aciertos de en torno al 98%. ¿De acuerdo? Es decir, el 98 de cada 100 referencias de memoria se producen un acierto. O sea, yo busco en memoria 100 veces, pues 98 me lo encuentro en la L1 y 2 fallo. ¿Vale? La L2, más grande que la L1. De hecho, casi 20 veces más grande que la L1. Sin embargo, la L2 tiene un porcentaje de aciertos, voy a decir un valor normal, 90%. Es decir, el 90% de las veces que yo busco información en la L2, encuentro el dato y si no, tengo que ir a la memoria principal. Y eso contradice completamente lo que acabo yo de decir. Bueno, completamente no, porque he hecho una aclaración. Esta, L1, 98%. Ponerlo aquí. Si me deja, porque... Bueno, no me deja.
o intento 98%. Este. L2. Bueno, me voy a pelear con esto y no voy a conseguir nada, así que... ¿por qué tiene menos aciertos? Pues mira, el motivo es el siguiente. Digamos que la L1 ha sacado es como si hubiera sacado el máximo provecho de la localidad espacial y temporal de una aplicación, mientras que le deja a los restos a la L2. Es decir, cuando ya vas a buscar algo en la L2, esa información que tú buscas en la L2 ya no tiene tanta localidad espacial y temporal. ¿Por qué? Porque la L1 se ha llevado el mérito, por decirlo de alguna forma. O es como si yo cojo una naranja y la exprimo, y eso es lo que hace la L1, le saca todo el jugo a la localidad temporal y espacial del problema, y ahora con lo que me queda, con el casco de la naranja vacío, se lo doy a otro para que dice, venga, saca el jugo que tú que puedas. Y dice, bueno, pues yo por más que exprimo, pues le saco el 90% en vez del 98% que te ha llevado tú, ¿vale? Es decir, eres, te has aprovechado y ahora pretendes que yo alcance tu nivel. Claro, esa es la realidad. Entonces, la L2, a pesar de que es mucho más grande, pues no saca tanto provecho, no tiene tantos aciertos. 90%. Incluso la L3. La L3, que tenga un porcentaje de aciertos del 60-70% se considera bueno. Es decir, ya cuando tú buscas algo en la L3 es probable que esté, pero no tan abrumadoramente probable como en el caso de la L1, ¿vale? Al final, se pone la L3 aunque no tenga mucho beneficio. ¿Por qué? Porque no es demasiado cara y, sin embargo, mejora el tiempo de acceso a memoria principal. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado? Voy a hacer un pequeño ejercicio que todos los años cae, por cierto, con otros números, pero o con los mismos números. El L1. Vamos a suponer una cache L1, tamaño típico 32 kilobytes, o 16 más 16, porque ya sabéis que puede estar dividida. Y un tiempo de acierto, pero aquí T-hit igual a 1, la unidad. Tiempo de acierto igual a 1. Vamos a poner L2, una aclaración. 256 kilobytes, que es el tamaño de la cache en total, o la parte de datos o la parte de directorio. Respuesta, solo la parte de datos. El directorio no cuenta aquí. ¿Vale? El tiempo de acierto de una cache de nivel 2 podría ser 4. Este porcentaje de aciertos voy a poner en 0,98, como he comentado antes. Y para la L2 voy a poner un porcentaje de aciertos de un 90. Poner unos valores. 80, me salen mejor los números, con perdón. Bueno, pues una pregunta muy frecuente en este sistema es ¿qué porcentaje de aciertos tendría la L2 si la L1 no estuviera? Es decir, tú tienes un sistema, tienes tu procesador, L1, L2, tu memoria. Cuando tú pides un dato a la L1 te lo da, cuando no se lo pides a la L2, el 80% de las veces se lo va a dar de esas solicitudes, la L2 a la L1 y a la memoria y a la CPU, y el 20% pues tendremos que recurrir a memoria principal. Y la pregunta era, ¿qué hubiera pasado si yo en ese sistema no hubiera instalado la L1? Es decir, que todas las peticiones van a la L2. Bueno, pues la respuesta es que la L2 hubiera subido bastante su tasa de acierto. De hecho, el porcentaje de aciertos o la frecuencia de aciertos de la
L2 sin la L1 es del 99,6%. Es decir, el 98% más de ese 2% restante le aplico un 80%. Eso me da 99,6%. ¿Lo veis? Creo que está bastante claro. Es decir, antes lo que yo buscaba en la memoria, pues me lo daba la L1 98 de cada 100 veces. Y 1,6 de ese 2% restante, 1,6 me lo daba la L2. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo la L1? Principio de inclusión. Es muy importante. El principio de inclusión me dice que lo que está en la L1 no es más que una copia de la L2, es decir, son cosas que yo he traído de la L2 a la L1. Por tanto, si yo acertaba cuando estaba en la L1, si yo quito la L1 está en la L2. Así que de los 90 esos 98 de cada 100 búsquedas que yo hacía en la L1 ahora son aciertos en la L2. Además, como la L2 es mucho más grande, no solamente tiene lo que tiene la L1, con su localidad espacial y temporal bien aprovechada, sino que tiene la parte más pegada a la piel de la naranja, que tiene menos jugo, ¿vale? Es decir, hay un 1,6, es decir, el 80% de lo que antes eran aciertos en la L2 son ahora el 80%, bueno, que antes era el 80% de un 2% de veces, ahora siguen siendo aciertos. Por tanto, los aciertos que yo tenía en la L1 más los aciertos que yo tenía en la L2, ahora se lleva el mérito solo la L2, porque digamos que se ha quitado en medio la L1. Si yo hubiera tenido una L3, esos son los números que suelo preguntar, ¿eh? Parecidos. Si yo tengo una L3, pues, aunque sea de 4 megas, con un tiempo de acierto vamos a poner 10, y su porcentaje de acierto hubiera sido del 50%, el tiempo de acierto, el porcentaje de aciertos de la L3 sin L2 y L1 sería 98% de lo que antes se llevaba al mérito la L1, más 1,6% de lo que antes se llevaba al mérito la L2, más y de ese 0,4% restante. Lo que restan son fallos de la L1 y fallos de la L2, ¿vale? Ahí es cuando yo voy a la L3. Si yo voy a la L3, ese 0,4% de las veces, de ese 0,4% de las veces, ¿cuántas veces voy a encontrar la información en la L3? O sea, 4 de cada 1000 accesos a memoria yo tengo que buscar la información en la L3. Y ahí solamente tengo un 50% de acierto, ¿vale? Por tanto, de esas 4 de cada 1000 veces yo voy a encontrar la información en la L3, así que el total me sale un 99,8%. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Espero que se haya entendido bien esto. Bien. Otra cosa relacionada también con esto es, ¿qué pasa con los... ¿Sí hay una pregunta ahí? Voy a mirar a ver si es el chat. Siempre se me olvida mirarlo. El 1,6 es el 80% del 2%, es esto de aquí. El 80% de un 2%. 8 por 2, 16, 1,6. O más estrictamente 0,02 por 0,8. ¿Vale? Me sale 0,016.
Tiempos. ¿Qué pasa con los tiempos? La fórmula en general del tiempo medio de acceso a memoria es el tiempo de acierto. Vamos a suponer que solo hay un nivel de cache. Sería el tiempo de acierto más hay un porcentaje de fallos. Porcentaje, voy a ponerlo en inglés, es miss, por P. Esto se suele poner en minúscula. Porcentaje de fallos multiplicado por la penalización por fallo. Fórmula muy importante, ¿eh? Es la que te define, la que realmente define que la cache es una cosa muy útil, porque dices, el tiempo medio de acceso a memoria normalmente es un valor muy bajo, el tiempo de acierto, multiplicado al que se le suma otro valor muy bajo normalmente, que es el porcentaje de fallos, que multiplica la penalización por fallo. Esta penalización por fallo es la que es un valor demasiado alto normalmente. Por ejemplo, si yo voy a la L1 y acierto, tardo 1. Si no, pues voy a ver qué hay por ahí fuera y a ver lo que tardo, ¿vale? Si solamente hubiera una memoria principal, pues esa penalización por fallo sería enorme. Vamos a poner aquí un tiempo de memoria principal. Voy a ponerlo MM. Voy a poner así y voy a darle un valor como 50 para demostrar lo útil que puede resultar la cache. Es decir, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se resuelve el ejercicio si yo tengo solamente una L1? Pues tendría el tiempo medio de acceso a memoria sería, en el caso de solo L1, sería 1 más un 2% de las veces que tardó 50. ¿Vale? Porque tengo que buscar en memoria principal. Aún así, el tiempo medio es 2. Hemos mejorado mucho. Porque si yo no hubiera tenido la L1, yo hubiera tardado en promedio 50 en cada... Bueno, en promedio no, hubiera tardado 50 ciclos cada vez que yo accedo a memoria. Es decir, en cada operación de buscar una instrucción y cada operación de un load store. Hubiera tardado 50, incluso algunas instrucciones 100 veces. ¿Por qué? Porque algunas instrucciones tengo que ir a memoria 2 veces. ¿Vale? ¿Qué hubiera pasado si hay una L1 y una L2? En este caso, el tiempo medio se calcula así. El tiempo medio de acceso a memoria hubiera sido acierto. Voy a considerar, acierto para mí es, para la CPU es acertar en la L1, en lo que tiene a su derecha. ¿Vale? Pues tardo 1. Pero hay un 0,2% de las veces que fallo. Y aquí es donde voy a hacer, digamos, la abstracción. Para mí la abstracción la voy a representar con este paréntesis. El que yo tenga una L2 y una L3 y una memoria no es más que tengo algo más lento que yo, a mi derecha. ¿Vale? Y voy a representar eso como un paréntesis. Y ese paréntesis es el tiempo de penalización por fallo. La penalización por fallo en la L1 es el tiempo de acceso a todo lo que tiene a su derecha. ¿Vale? Grosso modo, ¿eh? Esto tiene sus pequeñas modificaciones. Pues eso lo voy a representar. Lo que yo tardo cuando no está en la L1 lo voy a representar con un paréntesis. ¿Cuánto tardo yo cuando no está en la L1? Pues tengo que ver lo que tardo en buscar la información en la L2, ¿vale? Perdón. Acierto en la L2 más penalización por porcentaje de fallos en la L2 por de aquí qué pasa cuando yo fallo en la L2. Y voy a representarlo otra vez como un nivel de abstracción más. Lo que hay a la derecha de la L2 le da igual, sabe que va a tardar algo. Ese algo lo voy a representar por este paréntesis. Así que, digamos que este primer nivel de paréntesis más grande, lo voy a representar por el corchete,
significa lo que tardo yo cuando no estoy en la L1, ¿vale? Cuando no estoy en la L1, ¿qué hago? Acierto en la L2, 4. Fallo en la L2, penalización por fallo. Es decir, vuelvo a aplicar la misma fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí vuelve a ser esto de aquí. De aquí. Y cuando me mete aquí dentro, dice, igual, vale, ¿y ahora que fallas en la L2, cuánto tarda? Pues si acierto en la L3, tardo 10, pero un 50% de las veces tardo 50. Esta sería la forma de calcularlo. Grosso modo, ahora hago algunas aclaraciones. Básicamente, lo que estoy diciendo es que cuando yo no acierto en la L2, voy a tardar 10 más 0,5 por 50. ¿Esto cuánto es? Pues 25, 35. Eso sería lo que tardo yo cuando fallo en la L1, en la L2. ¿Vale? Claro, y ahora ya puedo calcular... puedo seguir calculando cosas. Hay una pequeña aclaración. Esto de aquí, la penalización por fallo, esta P en mayúscula y esta en minúscula, ¿vale? Esta penalización por fallo, en realidad es cuánto tardo yo de más. Una pregunta. Sí. ¿Sería eso L3, no L2, verdad? Este sería el fallo en L2, significa cuánto me cuesta a mí un Pero fallo. el del L2 no es 4. Sí, pero le estoy preguntando aquí cuánto tardo yo cuando hay un fallo en la L2, Vale, sí. ¿vale? Es decir, Vale, gracias. si acierto en la L3, 10 y si fallo, vale, 35. Pero ojo, esto es el fallo en la L2. Qué pena que no puedo escribir aquí con colores. La penalización, la próxima vez pongo algo. La penalización no es el tiempo de un fallo en la L2, es cuánto tardo yo de más cuando hay un fallo. Yo hubiera tardado 4 si hubiera habido acierto en la L2. ¿Cuánto tardo yo de más cuando hay un fallo en la L2? Pues tardo 31 nanosegundos, sí, nanosegundos de más, ¿vale? A este valor habría que restarle lo que hubiera sido el acierto, ¿vale? O sea, no es que yo tarde 35, yo tardo 31 más, 31 nanosegundos más, que es lo que estoy intentando poner aquí en este, ¿vale? Por tanto, si el fallo en la L2 significa perder 35, la penalización es igual a 31. Una vez que ya he calculado la penalización por fallo en la L1, si yo multiplico esto por 0,2, es decir, fallo en L1, ¿cuánto tardo? Pues ahora sí, lo que tardo yo sería lo que sea un acierto en la L1, en la L2, perdón con tantos líos, más un 0,2% de las veces, estoy aquí rellenando esta parte de aquí, un 0,2% de las veces que yo tardo 31. ¿Vale? Ese 0,2% de 31 es 0,60, es 6,2, ¿vale? Más 4 sería 10,2. Este sería el tiempo verdadero de fallo en la L1, pero a mí no me interesa exactamente el fallo, sino la penalización por fallo. Hay un micro abierto, creo. Pero es 0,02, ¿no? A ver, 0,02, sí, perdón. Que estoy ya. Hay un 2% que tarda 31, sí, y efectivamente sería 4
4,62, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? La penalización por fallo, ¿cuánto sería? 4,62 menos, porque una cosa es lo que yo tarde, sino la pregunta es ¿cuánto tardo yo de más? Tendría que saber que yo normalmente tardo 1. Si esta vez tardo 4,62, lo que tardo de más es 3,62. Por tanto, aquí habría que restarle 1. ¿Vale? Y eso me daría que el tiempo medio de acceso a memoria es igual a 1 más... No era 0,02. Era 0,2. 0,02 es el porcentaje de fallos en la L1 y 0,2 es el porcentaje de fallos en la L2. Felipe. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, podemos hacer un mini repaso rápido, entonces, porque ahora ya el 0,2, 0,02 ya... Ya, me está pasando a mí lo mismo. Me extrañaba a mí este valor, pero voy a hacer el repaso 10,2. La penalización por fallo en la L1 sería 9,2. Más que nada por dejar bien los números. Y el tiempo medio de acceso a memoria quedaría así. Ahora sí es 0,02 por... cuando no hay, pues tardaría alrededor de 9. ¿Vale? Sí, da un número 1,18, que es un valor muy razonable para un tiempo medio de acceso. Bien, repito. Lo primero, tenemos muy claro ya, creo que tenemos bastante claro que mientras más grande sea un sistema de varios niveles de cache, el nivel L2 y el nivel L3 siempre tienen menos aciertos que en la L1, ¿vale? Sucesivamente. Pero si la L1 no hubiera estado, la L2 se hubiera llevado todos sus éxitos. Y si no hay L1 o L2, la L3 es la que se lleva todos los éxitos. Bien, teniendo eso claro, los tiempos medios de acceso. La L1. Siempre se pone la L1 como valor 1. ¿Por qué? Porque la frecuencia de reloj se suele adaptar a la cache, ¿vale? No es que sea casualidad, sino que la cache es uno de los elementos más lentos dentro de un procesador segmentado y es el que suele marcar la frecuencia de reloj. Bien, pues teniendo en cuenta que el tiempo de acierto es 1, la L2 suele tener unos tiempos de acierto de unos 4 o 5 ciclos. Y la L3, pues un poquito más. Cuando vamos a suponer un procesador que solo tiene cache y memoria. Una cache y una memoria. El tiempo de fallo suele ser el tiempo de acceso a memoria. Pero en la fórmula no me interesa el tiempo de fallo, sino cuánto tiempo de más tardo cuando hay un fallo. Por tanto, la penalización por fallo en realidad es el tiempo del fallo menos el tiempo de acierto. ¿Vale? Al fin y al cabo, esta expresión no es más que una simplificación de la media ponderada. La media ponderada que dice porcentaje, tiempo medio de acceso a memoria, frecuencia de acierto por tiempo de acierto más frecuencia de fallo por tiempo de fallo. Si yo desarrollo eso, me sale esto. Pero la penalización por fallo, en realidad hay que tener en cuenta que es el tiempo de fallo menos el tiempo de acierto. Por eso aparece aquí este menos 4 y por eso aparece aquí este menos 1, correspondiente a este. ¿Vale? Bien, aclarado eso, ¿cómo se calcula el tiempo medio de acceso el tiempo que tarda la CPU en acceder a la información? Acierto en cache, L1, lo primero que se encuentra, más fallos en lo primero que se encuentra, multiplicado por incógnita. ¿Vale? Esto lo puedo poner aquí, lo puedo quitar de aquí y ponerlo como una doble interrogación. Esa doble interrogación la resuelvo deshaciendo la abstracción.
Es decir, yo hay algo, deshacer la abstracción es ver concretamente qué hay dentro, qué hay a mi derecha de la L1. ¿Vale? ¿Qué hay a mi derecha de la L1? Pues un sistema en el que yo tardo 4 cuando hay acierto, es decir, cuando hay una L2, y tardo 0,2 cuando hay un fallo. Cuando hay un fallo, aquí es donde hago yo el paréntesis, el segundo paréntesis. Por esto. Voy a poner las 3 interrogaciones para indicar qué es lo que pasa cuando yo voy a la L3. Esa triple interrogación sería, ¿qué acierto? A ver, me he equivocado. 10. ¿Qué fallo? 50. Ya me he perdido también. Esto sería el tiempo de acierto más porcentaje de fallo menos penalización por fallo. Pero la penalización por fallo, aquí es donde me he equivocado yo antes. La penalización por fallo, aquí, esto me calcula, me borra todo esto. Aquí sería 50 menos 4. La penalización por fallo. ¿Vale? Este estaría aquí correcto y así resuelvo el ejercicio. ¿Vale? Es mucho más claro así que de la otra forma. ¿Dudas? Felipe, yo no entiendo muy bien la diferencia, a ver, sí, que es restarle la diferencia entre fallo y penalización. Sé que es restarlo, pero Uno es a ver, si yo voy a coger un libro, yo para coger un libro en la mesilla de noche, pues tardo 5 segundos, ¿vale? Pero si me tengo que levantar de la cama e ir a la biblioteca a coger el libro, pues en vez de 5 segundos tardo 60 segundos, ¿vale? ¿Cuál es la penalización? O sea, ¿cuánto tardo yo de más por no haber encontrado la información en la mesilla de noche? O sea, es donde... claro, pero ¿Lo es? primero vas a la mesilla de noche, pierdes esos 5 segundos Sí. y después tardas 55 en ir a la biblioteca o tardas 60. Esa pregunta es interesante porque depende de los sistemas, ¿vale? Hay sistemas en los que primero se consulta la cache y cuando se produce el fallo vas a memoria principal y otros sistemas en los que consultas en la cache, por ejemplo, cuando hay varios niveles de cache, cuando consultas la L1 normalmente inicias simultáneamente un acceso a la L2, ¿vale? Por eso digo que es buena pregunta, porque la penalización por fallo, el restar o no restar, no siempre es así, ¿vale? Y ahora viene vuestra duda, y bueno, ¿y en el examen qué hago? Y ahí es donde está la respuesta. En el examen se deja claro cuál es la penalización, ¿vale? En cada caso, ¿vale? Y si no se deja claro, las dos respuestas se consideran válidas, tanto si restáis el acierto al tiempo de fallo como si no lo restáis. ¿De acuerdo? Con lo cual os deja un poco de tranquilidad. Lo importante es tener muy claro eso. La fórmula dice penalización. O sea, la fórmula dice penalización, porque es así. ¿Penalización es lo que yo tardo en el siguiente nivel? Depende. ¿Has iniciado un acceso en paralelo? Sí. No. Si has iniciado un acceso en paralelo, le tendrías que restar. Es decir, yo ya, a la vez que estaba, digamos, mirando la mesilla de noche, me había puesto ya en marcha para ir a la biblioteca,
¿vale? Entonces serían 55%, 55 segundos. Otra cosa es que yo mire la mesilla de noche y digo, no, ya he perdido 5 y ahora voy a la biblioteca. Tardo 60. Entonces la penalización sería 60, ¿vale? Por tanto, las dos soluciones son buenas, ¿vale? Para vosotros. O sea, para un ejercicio sencillo. Si fuera ya estuvierais diseñando un procesador, pues es una cosa que sí que habría que tener muy en cuenta. Pero para entender cómo funciona esto, yo creo que es suficiente que tengáis muy claro, sobre todo, la abstracción que se hace a nivel de interrogaciones. Es decir, siempre en la misma fórmula, ¿vale? Siempre la misma fórmula. Tiempo de acierto más porcentaje de fallos por penalización por fallo. Y es la penalización por fallo donde yo voy reemplazando sucesivamente por otras fórmulas. ¿Vale? Vale, gracias. Era eso lo que... Sí, justo lo que... la preocupación. Gracias. Bien, la otra pregunta que cae todos los años es ¿cuánto tarda, por qué se separa la cache L1 en una de instrucciones y otra de datos? Y la respuesta está en el procesador segmentado. El procesador segmentado ya sabéis que es el procesador en el que cuando una instrucción pasa de una etapa a la siguiente, libera la etapa anterior, con lo cual puedo empezar a buscar una nueva instrucción. Y cuando la primera instrucción pasa de decodificación a ejecución, digamos a la ALU, deja esta etapa donde van entrando sucesivas instrucciones. ¿Qué ocurriría si yo hubiera tenido una L1 unificada para instrucciones y datos? Pues que yo no puedo acceder a la L1 a la vez para buscar un dato en memoria o para escribir un dato en memoria y a la vez para buscar una instrucción. Entonces se hubiera producido, digamos, una colisión. ¿Vale? Lo conté el otro día con lo de la puerta. La pregunta que hay es, la L1 se separa en distintas formas, aparece, la L1 se separa en los procesadores segmentados para que no haya colisiones, ¿no? La respuesta sería verdadera. Otra forma de preguntar lo mismo. Si verdadero o falso, si un procesador tiene una L1 unificada para instrucciones o datos, las instrucciones load y store tardarían, en un procesador segmentado tardarían 2 ciclos de reloj, mientras que el resto de instrucciones tardarían 1 ciclo de reloj. ¿Vale? La respuesta es correcta. Y ahora voy a explicar un poco esto. En un procesador segmentado, una instrucción normalmente tarda 1 ciclo de reloj, porque aunque la instrucción se ejecute en 1, 2, 3, 4, 5 pasos, por poner 5 etapas, en cada ciclo de reloj sale una instrucción nueva. O sea, yo gradúo, es como un coche termina, aunque el coche tarde 5 etapas en 5 días en fabricarse, pero cada día sale un coche nuevo. Luego, en promedio, una instrucción o un coche se fabrica en un día. Se fabrica, o mejor dicho, se fabrica un coche por día. Que es, si las instrucciones no hubieran sido de load o store, las instrucciones en un procesador segmentado terminan al ritmo de una por cada ciclo de reloj, en vez de una en 5 ciclos de reloj. Salvo, ¿qué hubiera pasado si los adiestores entran en un procesador segmentado? Pues que yo no puedo a la vez acceder a memoria, ¿vale?, para buscar un dato y a la vez buscar una instrucción. Con lo cual, durante un ciclo de reloj, la etapa de búsqueda de instrucción se queda vacía, porque no puedo buscar una nueva instrucción porque el operario que está pintando la puerta del coche no es el mismo que está montando el chasis, ¿vale? Entonces, sí, es cierto, las instrucciones load o store son más lentas. La pregunta la haría, el formato son más lentas en un procesador segmentado. Sí, la L1 es unificada. Otra de las preguntas, recuerdo, es que la L1 de instrucciones, la L1 de datos, por separadas, tienen menos aciertos que si están juntas, ¿no?
Es decir, la tasa de acierto. Esto podría ser un valor típico. La L1 unificada puede tener un porcentaje de aciertos de 0,998. Si yo tengo una L1 dividida en instrucciones y datos, ¿vale? Pues al estar dividida, vemos que la tasa de acierto puede ser inferior. Son unos valores normales. ¿Por qué la L1 unificada de 32 kilobytes tiene más aciertos que la L1 dividida en dos? Una de 16 kilobytes para instrucciones y otra de 16 kilobytes para datos. ¿Por qué tienen menos aciertos? La razón es que yo aquí iba a buscar instrucciones y datos. Y aquí voy una parte de las veces voy a buscar instrucciones y otra parte de las veces voy a buscar datos. Pero aquí, digamos que todo el espacio de la cache se ajusta a donde haya más demanda. Si hay más demanda de instrucciones, hay más bloques usados por instrucciones. Si hay más demanda de datos, hay más bloques usados por datos. Pero no hay ninguna limitación. Si yo la divido en dos partes, una para instrucciones y otra de datos, y hay mucha demanda de instrucciones, yo me tropiezo, me encuentro con una barrera. Dice, sí, por mucho que tú quieras instrucciones, yo no te puedo dar más que 16 kilobytes. ¿Vale? Por eso vas a tener menos aciertos en promedio. Esta es una realidad, ¿vale? Estos son datos reales. Con lo cual, la tasa media de aciertos, el promedio de aciertos estaría entre 0,996 y 0,997. ¿Dudas sobre esto? Otro ejercicio interesante es determinar cuántas veces voy yo a la cache a buscar instrucciones y cuántas veces voy a la cache a buscar datos. Es decir, de todas las referencias que hay, ¿cuántas veces voy a buscar instrucciones, cuántas veces voy a buscar datos respecto al total? Voy a poner un ejercicio. De cada 100 instrucciones, esto también entra todos los años, de una forma u otra. De cada 100 instrucciones, el 16% son LOA y el 4%, los datos son bastante reales, ¿eh? Eso significa, ¿qué significa realmente esto? Bueno, pues me está indicando de todas las referencias de memoria cuántas son para acceder a instrucciones y cuántas son para acceder a datos. Total de referencia, lo primero que es muy claro siempre. El total de referencia de memoria que hace el procesador es el número de veces que busca algo en memoria. Sí, en este ejercicio son 120. Es decir, 100 veces que busco instrucciones, 16 referencias para buscar datos y 4 para escribir datos. Creo que en esto no haya duda, ¿eh? De cada 100 referencias de memoria para buscar instrucción, perdón, de cada 100 instrucciones suele haber en torno a 120 referencias. Son datos bastante realistas, ¿eh? Eso significa que 100 de cada 120 referencias son AL1 de instrucciones
y 20 de cada 120 referencias son a L1 de datos. Voy a coger la calculadora. O lo que es lo mismo, 100 de cada 120 es 83,33% de los y 0,16 sería el resto. 16. Es decir, un 83% de las veces busco instrucciones y un 16,6% de las veces busco datos. Y el tiempo de acierto, por ejemplo, el porcentaje de acierto dividida sería, aquí hago la media ponderada, entre 0,8333, el 83% de las veces tardo, tengo un 99,7% de aciertos. Bien, esto no era. Lo menos en escribirlo, en copiar y pegar. Por 0,996. Es decir, un número intermedio alrededor de 0,9968, 99,68%, que es inferior a lo que hubiera yo tenido en el caso de la L1 unificada. ¿Vale? De esta parte me interesa que tengáis muy claro que normalmente de cada 100 instrucciones yo tengo que hacer la memoria en torno a 120 veces. ¿Vale? Que de esas 120 accesos, normalmente 116 son para leer datos y solo 4 para escribir datos. O sea, las escrituras son muy poco frecuentes. De hecho, el primer día de clase yo repartí tarjetas y, bueno, pues estuvimos haciendo yo iba a buscar una instrucción o a buscar un dato y solo de los 31 ciclos de reloj que tenía ese ejercicio, solamente en uno de ellos hubo una escritura. También es verdad que solo hubo una lectura de datos en memoria, pero es mucho más frecuente leer que escribir y mucho más frecuente que no se acceda a memoria. De las 8 instrucciones que conocemos, 2 son los adiestores, las otras 6 restantes que son no acceden a memoria para buscar datos, solamente para buscar la propia instrucción. ¿Dudas? Si encuentro donde tenía yo. No soy capaz de volver a... ¿Le he dado algo? Vale. Ahora ya, he vuelto. Bueno, voy haciendo hasta que llegue. No, voy a dejar ya esta parte y voy a lo que os interesa más, porque aunque haga una tutoría después, para vosotros interesa más de qué va a ir el examen del viernes, ¿no? Me imagino. Y os voy a dar una pista y es la siguiente. Estoy realizando el examen, lo tenéis aquí, ¿vale? En esta URL. Os lo voy a copiar y pegar.
en el chat. Interrogación. No la quería pegar. Interrogación es solamente para que haga una recarga. Bien, esta URL se supone que si entráis os lleva y os va a generar un examen y si le dais a F5 a recargar, se supone que el examen es diferente en cada ocasión, ¿vale? Es decir, yo lo que voy a hacer es daros el examen y que vosotros podáis practicar con distintas preguntas. Entonces, lo que va a cambiar es el valor del contador de programa. El día del examen a cada uno os va a tocar un examen, una instrucción diferente y se os va a preguntar pues lo que veis aquí. Si veis, a lo mejor os pregunto los bits 28-25, esto todavía está por cambiar, ¿eh? Lo que voy a preguntar concretamente. Por ejemplo, este todavía no se está actualizando. ¿Cuáles son los bits de control para esta instrucción? ¿Cuál es el valor del bus de salida o de entrada de la memoria de datos? Bueno, una vez que hayáis completado estos campos, pues lo que dais es enviar el bloque y lo podéis enviar todas las veces. O sea, si os habéis equivocado, lo podréis enviar todas las veces que queráis, ¿vale? El último envío es el que voy a tener en cuenta para corregir. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta? Pues lo que se ha preguntado otros años, para una instrucción en particular, donde cada registro y cada posición de memoria almacena su propio índice. Esto significa que el registro 8, el contenido del registro 8 es el valor 8, ¿vale? Lo mismo que pongo aquí, el propio índice hubiera podido poner el doble de su propio índice. Significa que el registro 8 guarda el valor 16, pero bueno, no creo que cambie. Valores del contador de programa relativamente sencillos. Direcciones, registros que entre el 1 y el 8. Aquí lo que me sale con cada uno pues son distintas combinaciones. Esto está sin revisar, ¿eh? El valor, os voy a preguntar sobre distintos puntos del procesador. Evidentemente no lo voy a poder controlar, pero tener a mano la información del dibujo del procesador, el formato de las instrucciones, hay que conocer bien el formato de las instrucciones, tener un acceso rápido a esos bits. Tenéis que tener también información detallada de cada bit o cada campo de la palabra de control. Y bueno, pues habrá, en vez de hacer un envío final, lo que pondré es un par de envíos, ¿no? Para que no se... para darle más garantía de que funcione todo bien. Entonces, bueno, esta sería la pregunta 1, ¿vale? Luego hay una pregunta 2. La pregunta 2 ya la sabéis de otros años, suele ser inventar una instrucción. Bueno, pues aquí lo voy a poner bastante claro. Yo voy a poner 8 instrucciones, aquí hay 8 ya, voy a llegar a 10 y si puedo llegar a más, no. Pero en cualquier caso, el miércoles estarán todas, ¿vale? Para que vosotros sepáis con qué os vais a encontrar. Y a vosotros va a tocar a cada uno una de ellas, ¿vale? Es decir, son nuevas instrucciones que no están programadas y os voy a pedir, aquí no está diseñado, los bits de la palabra de control y también os voy a pedir que cojáis un dibujo y me dibujéis la raya que hay que dibujar, que hay que añadir, ¿vale? Esa sería. ¿Qué necesitaremos para esto? ¿Vale? Pues también hay modificaciones que hay que hacerle al procesador. Pero claro, como todos los años, esto lo explico una y otra vez, pues las modificaciones son siempre las mismas. Por ejemplo, que los
los multiplexores FC y FDC, pues a lo mejor necesitamos en vez de 2, 4 entradas, ¿vale? Para poder guardar en el banco de registros más FC, para poder guardar en el banco de registros no solo lo que viene de la ALU, sino también de la ALU o de la memoria, sino a lo mejor lo que viene del contador de programa, en las instrucciones JR, perdón, en las instrucciones JL y JLR. Son ejemplos, eso ya las hice. O a lo mejor hacen falta más entradas en el banco de registros, ¿vale? Por ejemplo, en esta instrucción. Y es la que os voy a contar ahora cómo se haría, ¿vale? ¿Queréis preguntar algo? Cada uno de vosotros va a tocar una instrucción distinta. Con lo cual, Felipe. sí. Sí, entonces las 3 primeras, porque creo que habíamos hecho, no sé si era la de saltar registro, puede ser ya el R, creo que era ese. Sí. Y esa, ¿qué era? A ver, era saltar según el contenido de un registro, ¿puede ser? O sea, que en el contenido de un registro estaba la dirección relativa. Sí. Y eso va a No, la salir dirección relativa definido. no, la dirección absoluta. Pero Tanto no hay en que esta, sumarle el PC más 4 entonces a esa. tanto en esta como en esta, la dirección es absoluta. Es decir, el contenido del registro se lleva directamente al contador de programa. El multiplexor correspondiente, perdonadme un segundito, voy a ir al... Vale, claro, mi pregunta es si va a salir ahí definido como el resto o no. Digo, porque estos son instrucciones que puede hacer realmente cualquier persona, ¿no? O sea, son un poco arbitrarias lo que hacen y el nombre, supongo. Sí, claro. Cualquiera. De hecho, aquí mismo cada uno se puede inventar una instrucción y se valoraría, ¿eh? Porque además así no nos repetimos tanto todos los años. Vale. A ver, yo tenía aquí un tema 3, pero no lo veo ahora. Se me ha perdido. Ah, mira, aquí está. Bueno, yo, la verdad es que os voy a encontrar con todo hecho, porque si realmente os voy a dar las posibles preguntas, que son 10, solamente me tenéis que imprimir esta hoja 10 veces, ¿vale? Y tener preparado ya la solución para esas 10 preguntas, al fin y al cabo. Pero claro, no es solamente que sepáis la solución, porque bueno, la pregunta es decir, en esta instrucción yo lo que quiero es, pues, voy a poner esto en grande. Voy a poner aquí la herramienta dibujar. Dice, a lo mejor yo lo que quiero es coger esto de aquí y llevarlo a esto, porque la instrucción es JR. Y para esa instrucción, los bits de control, todos los bits de control, ojo, no solo los que cambien respecto a J o los que cambien respecto a cualquier otra, sino todos los bits de control lo tenéis ya preparados. Claro, siempre voy a tener la duda de, ¿y si pregunto, y si hago alguna modificación a la pregunta para pillaros? ¿Vale? Lo importante no es solamente que sepáis que la respuesta es esa, sino por qué la respuesta es esa. Así que preparar bien el examen, ¿vale? No os conforméis con tener 10 hojas preparadas para, si me cae esta, le hago una foto a aquella, ¿vale? Así que se trata de entender y por eso voy a hacer un ejercicio ahora que es la instrucción intercambio de registros. Felipe, pero entonces se dibuja en papel Y físico. se envía la foto, sí. Ah, vale, vale. Creía que era dibujar a Paint ahí en el ordenador. Vale. Y decía, instrucción.
Voy a poner un ejemplo de una instrucción intercambio, ¿vale?, de registros. Es una instrucción de tipo R, se usa de tipo R, que bueno, en realidad podría ser de tipo I, porque lo que necesita es solamente los nombres de 2 registros. Pero bueno, el caso es que a partir de ahí, estos 6 bits del código de operación, 5 bits del operando registro 1, operando registro 2, y el resto de bits de la instrucción, que son otros 16 bits, no se usan para nada, ¿vale? En esta instrucción no se usan para nada. ¿Qué es lo que hace? Pues, por ejemplo, si yo tengo el registro 8 y el registro 9, y lo que quiero es intercambiar sus registros, lo del 9 pasa al 8 y lo del 8 pasa al 9. Es lo único que quiero hacer, ¿de acuerdo? El registro fuente 1 y el registro fuente 2, el contenido de 2 registros lo puedo leer claramente porque yo tengo 2 puertos de lectura, ¿de acuerdo? Lo que no puedo hacer, voy a irme a la siguiente, que queda libre. Yo lo que no puedo hacer es escribir en los 2 registros a la vez, ¿vale?, en este hardware. Por eso, en el examen, una de las modificaciones que se da, que se ofrecen, es una entrada adicional al banco de registros, ¿vale? La entrada sella F. Esto se me ha colado aquí, ¿vale? Una entrada al banco de registro D, sí, porque está la tecla al lado. Aquí lo que quería poner es una entrada D. O sea, tú tienes entradas A, salidas A y B, entradas DC, perdón, entrada C, esta sería una de las entradas, y voy a añadir aquí una nueva entrada. Y ahí es donde yo necesito poner aquí una entrada D. Esta es entrada de información en el banco de registro. Es decir, voy a guardar en el banco de registro algo. Algo que, ¿de dónde viene? Ahora lo veremos. Pero también tengo que decirle en qué registro voy a guardar ese algo. Por tanto, tengo que decir DD. Igual que hay DA, DB para seleccionar el registro AB, DC para seleccionar el registro C, también necesito una entrada DD. Y que también tengo que averiguar cómo marcarla, ¿vale? Aquí el truco está en que el campo que se usa para elegir el registro del que leo, este campo, para saber de lo que yo leo DA, y este otro campo, para saber lo que yo leo por B, se van a convertir también en los campos en los cuales yo elijo dónde escribo por la entrada C y en el que yo elijo dónde escribo por la entrada D. ¿Vale? Y ahí es donde está el truco, porque yo al fin y al cabo tengo que llevar lo que viene de A, bien lo llevo a C o bien lo llevo a D y viceversa, ¿vale? Ahí está la forma. Bien, la solución más simple para este ejercicio es que yo en esa instrucción vale, voy a hacer una cosa, voy a hacer trampa y así corrijo el enunciado. Cuatro ceros. El formato tiene registro fuente 1, registro fuente 2 y esa instrucción tiene como desplazamiento el valor 0 y la instrucción tiene formato de tipo I. ¿Vale? Ay, me equivoco. Bueno, formato de tipo I. Entonces, ¿por qué he hecho eso? Porque la solución más simple es sumar A con el desplazamiento
sea, yo cojo A, le sumo un desplazamiento que es 0, a partir, por aquí viene el desplazamiento, ¿vale? Entonces sumo A con 0 y ya tengo aquí el valor del registro A, puro y duro. Si la operación que yo hago es de suma, que lo puedo llevar directamente a C sin ningún cambio en el hardware. ¿Lo veis? Si yo no hubiera sumado con el desplazamiento 0, tendría que llevar el valor de A C y hubiera tenido que ampliar el multiplexor. Mientras que de esa forma no tengo que ampliar el multiplexor. Lo que hay ya me sirve. ¿Se ve claro? Lo Sí, único que... ¿Sí? se indica claramente que no se puede ampliar el multiplexor, digo, porque podría tener más de una solución, o sea, la otra. Claro, tiene más de una solución. Y Igual hay, que si yo elijo poner aquí un registro intermedio y sí, hacer la operación en 2 ciclos de instrucción. Son claro. varias soluciones. Estoy hablando de una posible solución, en este caso la más simple. En esta solución, lo de A entra por C, algo que ya está preparado, y lo único que habría que hacer es que lo de B entra... Perdón, me he equivocado. Control Z, o como se haga esto. Bueno, no soy capaz de borrar. Bueno, borráis esta. Lo que haría es lo de B entra por D. ¿Vale? Lo de A entra por C y lo de B entra por D. Hay otra solución, que sería, no la he pensado, a lo mejor no es posible, que es que lo de A entra por D, eso está claro. Entonces llevaría de aquí a aquí. Pero que lo de B llegue a C me obliga también a ampliar el multiplexor. ¿Vale? O sea que la solución más económica sería más económica en el sentido de que no hay que hacer nada más que añadir buses, no hay que añadir más dispositivos, más puertas lógicas. Sería lo de A a C a través de la ALU y lo de B a D a través de un puerto. Otra cosa que hace falta, ojo, es que si yo tengo 2 puertos para escribir en el banco de registro, tal vez necesite activar una segunda señal de escritura. ¿Vale? No, tal vez no, seguro. Necesitaría activar una segunda señal de escritura. Una, la que me permite escribir C en el banco de registro, y otra nueva, que es la que me permite escribir D en el banco de registro. Y por eso en el enunciado aparece una entrada adicional al banco de registro con bus de selección y una señal de control bright D para escribir a través de dicha entrada. ¿Vale? ¿Dudas? Posiblemente haya, además de estas, la primera, perdón, aquí no. No, voy a hacer algunos cambios ya que estábamos ahí pendientes. La corrección que estaba ahí pendiente. Esto podéis, ya sabéis, podéis simplemente recargando la página, podéis practicar. Hasta el miércoles estaré modificando esta página, ¿vale? Con lo cual, el miércoles ya estará lista la pregunta 1, la pregunta 2. Añadiré algunas instrucciones adicionales que os tendréis que currar un poco por vuestra cuenta, y no creo que sean más de 2 o 3 que hay aquí. Y seguramente haya una gama de unas... Os tocarán a cada uno, pues, 3 o 4 preguntas cortas de tipo test. Lo que pasa es que cada uno se supone que debe ser una pregunta diferente. O sea, será a lo mejor la misma pregunta, pero a uno la respuesta es verdadera y la otra es falso. Estaré jugando un poquito con esas combinaciones. Bueno, el objetivo es eso, que no haya demasiado intercambio de información durante el examen. ¿Preguntas posibles?
Algo que este año no he insistido mucho. Creo que esto ya os lo conté alguna vez, ¿no? Cómo se calculaba el tiempo de reloj en un procesador monociclo. En un procesador monociclo, digamos que en cualquier sistema de computación se conoce como estado del computador en un determinado momento, casi siempre es qué es lo que almacenan los elementos de memoria, registros, el conocer los valores de los registros, conocer los valores de cada posición de memoria, en definitiva, determinaría el estado de un computador, ¿vale? Y el estado solamente cambia al final del ciclo de instrucción. Es decir, cuando llega tú le das un tiempo, desde que hay un valor en el contador de programa al principio de la instrucción, le das un tiempo lo suficientemente extenso para que las señales atraviesen todos los dispositivos y esté preparado el computador para un cambio de estado. Cambio de estado es el momento final en el que las señales de escritura en el banco de registros, de escritura en memoria o de escritura en el contador de programa actúan, ¿vale? Hay una diferencia muy importante entre algunos puntos de control y otros. Hay puntos de control como este de aquí, WM, WR y LPC. Estos puntos de control no valen, no puedes decir nunca que su valor no importa. Ahí nunca puede haber una X. O escribes o no escribes. O escribes en memoria o no escribes en memoria. No puedes decir, bueno, ya sea lo que sea, porque como digas sea lo que sea, pues te va a cambiar el estado a una situación no conocida, ¿vale? O sea, tú no vas a poder avanzar a un estado determinista, sino que vas a llegar a un estado que no tienes ni idea de cuál puede ser. Así que estas tres señales, escritura en la memoria, escritura en el banco de registros y escritura en el contador de programa, o son 1 o son 0, ¿vale? Son señales que actúan sobre dispositivos secuenciales, ¿vale? Para modificar su estado. A diferencia de las señales restantes, estas tres señales no actúan a lo largo de todo el ciclo de reloj, sino que actúan al final, justo en el momento en el que se produce el flanco de subida o el flanco de bajada que determina el final del ciclo de reloj. Todas estas señales, 11 menos 3, están actuando durante todo el ciclo de reloj. Es decir, tienen que tener su valor estable a lo largo del ciclo de reloj, mientras que las señales de escritura solamente actúan al final del ciclo de reloj. Así es como va a poder funcionar esto bien, porque si las escrituras se producen a lo largo, en cualquier momento, durante una franja de tiempo, pues el resultado es que tú tienes un sistema inestable. Sin embargo, si todas las escrituras son simultáneas, el cambio en el valor del contador de programa no te va a cambiar lo que querías guardar en la memoria de datos o lo que querías guardar en el banco de registros. Imaginaros que yo activo el nuevo valor de PC un poquito antes que el valor del banco de registro, que la escritura en el banco de registro. ¿Qué hubiera pasado? Que a lo mejor la siguiente instrucción me altera lo que yo quiero escribir en el banco de registro. Solución, que todas las escrituras sean simultáneas y al final del ciclo de reloj. Vale, una vez que hemos aclarado que todas las escrituras se producen a la vez, tanto en el banco de registro como en la memoria de datos, como en el contador de programa, ¿cuándo? Pues hay que darle un tiempo suficiente a las 11 señales de control restantes. Hay 11 señales de control que van a estar actuando durante todo el ciclo de reloj para que al final yo tenga unos valores preparados. Por ejemplo, si yo voy a escribir algo en el banco de registro, tengo que darle tiempo a que yo haya leído
la instrucción, 160. Que haya leído los datos, ya llevo 200 picosegundos gastados. Haya hecho una operación de cálculo de la dirección de memoria, ya llevo 250 picosegundos gastados, porque según lo que yo tenga de retraso en cada dispositivo tardaré más o menos. Ya tengo aquí una dirección de memoria, voy a buscar en la memoria y voy a tardar, aquí pone 160, pues total, ya llevo 420. Y llego aquí y a lo mejor el multiplexor final tiene un 5 picosegundos, pues hasta 435 yo ya no tengo la garantía de que pueda escribir en el banco de registro, ¿vale? Porque ya tengo por fin la señal. Ahí es cuando debe llegar el pulso. Y además le voy a dar un margen de error, ¿vale? Le doy un margen de error de un 10%, así que con 478 picosegundos entre una señal de reloj y otra, le doy tiempo al circuito para que se estabilice. Tened en cuenta que cualquier cambio que se produzca aquí empieza a provocar cambios en todos los buses. Esos cambios se van a ir propagando. Esas oleadas de... Me viene a la mente una película esta donde hay una catástrofe mundial y la ola va barriendo todo. Bueno, esa oleada de cambios va llegando hasta que yo tenga tanto para escribir en la memoria como para escribir en el banco de registro como para escribir en el contador de programa tenga valores suficientemente estables, ¿vale? Una vez que tengo esos valores estables, elijo el más lento de los caminos posibles, el de la instrucción LOA, y determina el tiempo de ciclo. Bien, en el caso de que yo tenga un procesador segmentado, yo lo que hago es dividir etapas, el procesador. Entonces, dividir en etapas el procesador, yo ya la frecuencia de reloj no la determina el recorrido del circuito entero, sino es como el procesador segmentado, pues lo que tarde yo en una etapa. Entonces, si yo tengo 5 etapas, tengo que ver cuál es la etapa más lenta para fijar la frecuencia de reloj. Si escribir en el banco de registro me lleva 100 y escribir la memoria de instrucciones, que es otra etapa, me lleva 120, ¿quién me fija realmente la frecuencia, el pasar la información de una etapa a la siguiente? Vamos a suponer que yo tengo una cadena de montaje y el que pinta la puerta de los coches, pues me tarda 20 horas en hacer su trabajo. Y sin embargo, el que monta el chasis tarda 22 horas. Y luego, ¿quién me va a fijar la frecuencia? El más lento. ¿Por qué? Porque si no, si uno termina antes, pues puede darle la información al siguiente, pero el más lento no le puede dar la información al siguiente, con lo cual se le acumularía el trabajo que tiene que hacer más el que le va entrando por detrás. ¿Vale? Perdón. ¿Cómo vais? Lo vamos a dejar aquí. Ya solo resolver problemas. Ah, bueno, sí. Todo este rollo era para decir que una de las preguntas que yo suelo hacer en el tema 3 es ¿quién determina la frecuencia de reloj en un procesador monociclo? ¿Quién la determina en un procesador multiciclo o segmentado? ¿No? Otra cosa es que los procesadores multiciclos, una de las ventajas que tienen los procesadores monociclos respecto a los multiciclos, perdón, los multiciclos respecto a los monociclos, es que en un multiciclo tú lo que haces es, entra una instrucción de tipo LOA y pasa por 5 etapas. Búsqueda, decodificación, acceso a la ALU para generar la dirección de memoria, acceso a memoria y escritura en el banco de registro. Eso es lo que tardaría un LOA. Pero si tú tienes una no operación, esa no operación a la misma frecuencia puede tardar solamente 2 ciclos. En un ciclo busca la instrucción, en el otro la decodifica y ya, como es una no operación, pues no hace nada más. O habrá instrucciones que tarden 3 ciclos, por ejemplo, un branch, instrucciones que tarden 4 ciclos, por ejemplo, un store, busca, decodifica, calcula dirección de memoria, accede al, escribe en memoria, y otras que tarden 5 ciclos, que es el caso del LOA. ¿Preguntas? Bien, pues lo dejamos aquí. Voy a parar la grabación.
más lenta es la que determina la frecuencia y es el largo, ¿no? Y después de una instrucción pasa a la siguiente, después de la siguiente, todas tardan lo mismo. En el multiciclo lo divido en etapas, pero la idea de dividirlo en etapas es poder sacar provecho de que algunas instrucciones no necesitan pasar por todos los pasos, ¿vale? Entonces, de esa forma, yo dividiría la etapa en etapas. Si algunos procesadores pasan por una etapa, otros por 3, otros por 5. El LOA, que es el caso más lento, es el que determinaría el... Perdón, no determina nada, es simplemente la instrucción más lenta. Dividir un monociclo en etapas significa poner almacenamientos intermedios. Es decir, yo para pasar una instrucción de la etapa 1 a la etapa 2 tengo que liberar la etapa 1. Y la única forma de liberar la etapa 1 es guardar la información que yo he generado, por ejemplo, la instrucción que yo he buscado, la tengo que guardar en un registro que, digamos, que sirva de barrera para que porque recordad que en un registro, los valores que entran en el registro están ahí esperando hasta que yo les dé permiso. Si yo guardo información en el registro, eso me garantiza que lo que viene por detrás no le va a afectar, ¿vale? Por eso yo tengo que añadir registros intermedios entre las etapas para guardar información. Y ese coste hace que sea más lento un LOA de 5 etapas divididas que en un monociclo. Pero en promedio suele merecer la pena. Fijaros que aquí he ejecutado 3 instrucciones en menos tiempo que en este. El procesador segmentado, ¿qué hace? El procesador segmentado empieza a ejecutar la instrucción 1, ¿vale? Y cuando la instrucción 1 pasa a la siguiente etapa, ¿vale? Cuando la instrucción 1 pasa de la etapa 1 a la a la etapa 2, la instrucción 2 ya puede empezar a ejecutarse. ¿Por qué? Digamos que aquí la instrucción 1 está en la etapa 2, pero la instrucción 2, la siguiente instrucción, está en la etapa 1. Esta instrucción 2 a lo mejor tarda, esta a lo mejor ya no hace nada, porque antes tardaba 4 ciclos, aquí no hace nada. Y esta de aquí no hace nada, porque era una instrucción que tardaba normalmente pues 3 ciclos o 2 ciclos. Esta que era la... Pero da igual, se tiene que aguantar. Porque aunque en un procesador segmentado, las instrucciones que tardan, que requieren menos ciclos de reloj, tienen que pasar por las 5 etapas. Por la cadena de montaje completa. No se pueden saltar etapas. ¿Sí? ¿Qué ocurre con este procesador? Que si yo miro al ritmo al que finalizan las instrucciones, si este es el avance del tiempo, veo que en el quinto ciclo de reloj termina la instrucción 1, en el sexto ciclo de reloj la 2, en el séptimo ciclo de reloj la 3, y así veo que las instrucciones finalizan al ritmo de una por cada ciclo de reloj. Y eso porque justo estábamos empezando, pero lo normal es que el procesador segmentado sea del orden de 5 veces más rápido que un procesador no segmentado. ¿Ha quedado claro? Sí, 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 muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Perdona, Felipe, para ver las clases que se han grabado, ¿dónde tengo que acceder? Es que no En el lo... campus virtual, en el tema 0 del campus virtual, hay una lista cronológica de todas las clases. Pone grupo A, grupo B, grupo A, B, BA, ¿sí? Y ahí están todas. Es un enlace al Google Drive, ¿vale? Y de ahí te puedes bajar el vídeo completo. También la estoy subiendo a YouTube por si hubiera algún tipo de fallo en algún caso, ¿vale? Vale, Pero vale, bueno, gracias. ¿alguna pregunta más? Pues vámonos a comer. Algunos.